Muchísimas gracias por su compañía. ¿Cómo amanece? Yo espero que usted haya despertado con una sonrisa bien amplia. Comienza el fin de semana y ya eso es una razón como para saber que llegan unas horitas de descanso que a todos nos caen bastante bien. De parte de todos los que hacemos buen día, muchas gracias por sintonizarnos, de verdad que sí. Esperamos que aliste su cafecito, su tecito, su agua dulce, lo que usted desee y se siente a disfrutar de este programa que, como usted veía, tiene de todo, desde pasar fotografías a madera, por ejemplo, hasta terminar con una deliciosa pizza de camarón o una pizza de chicharrón. Va a estar buenísimo todo esto, así que mucho ojo y muy atento y atenta para poder darle un programa bien interesante. Le quiero hacer una pregunta. ¿Qué tan seguido siente usted que se le duermen las manos o se le duermen los pies? A todos nos ha sucedido, porque dependiendo de la posición que estemos asumiendo corporalmente hablando, es probable que esto se nos dé. Pero a veces este hormigueo, cuando además viene acompañado de entumecimiento, de debilidad muscular y otros síntomas, pero no tiene una causa aparente, debería llamarnos la atención. Si a usted le ha sucedido, es bueno que prenda las luces de alarma porque podría estarse tratando del desarrollo de un padecimiento que se llama neuropatía, que, como le digo, es bastante frecuente. ¿Qué es la neuropatía? Es posible tratarla y se puede curar. El médico internista Manuel Rojas está con nosotros para explicarnos. Recuerde que usted puede hacer su consulta al Facebook de Buen Día y también puede enviarnos un video al WhatsApp 6087-7777 para hacer esta entrevista mucho más dinámica y mucho más interactiva. Doctor, bienvenido. Yo sé que usted ya vino de correr 10 kilómetros, ya hizo su deporte, su rutina de ejercicio y ahora está acá. Qué gusto verlo después de tanto tiempo, doctor. Un placer estar aquí otra vez. ¿Qué tal esos 10 kilómetros? Bien. ¿Sí? Me decía usted que los hace todos los días. Todos los días corremos, todos los días corremos, los fines de semana nadamos un poco y eso es parte de la rutina. Qué bonito. ¿Ya está? ¿Hace cuánto lo hace, doctor, eso? A muchos años, sí. Muchos años. ¿Entramos de una vez en el tema? Entramos. Antes de, ¿qué es eso que tiene ahí, doctor, que me generó duda antes de que comenzara el programa? Un bactericida, hay que andar armado, en todo lado para estar limpiándose las manos, limpiando superficies. De verdad, ahora como está esto del coronavirus, pues entonces tenemos, hay que andarlo, ¿verdad? Bueno, genial. Es parte de la protección. Doctor, comencemos, porque este tema, si bien es cierto, lo íbamos a desarrollar, me acuerdo, usted y yo, hace por lo menos ya 2 meses antes de que todo esto se desarrollara, esto del aislamiento social. ¿Se acuerda usted? El día del allanamiento de la Casa Presidencial. Exactamente, ese día fue. Bueno, hoy es el momento para que usted nos ayude a presentarlo de una manera muy sencilla. Neuropatías. ¿Qué es? Definiéndolo de una manera muy simple, doctor. Si hablamos de neuropatías, uno podría decir que es cualquier afectación de un nervio o grupo de nervios. Es decir, un nervio puede ser afectado por múltiples circunstancias y consecuentemente comprometer la función de ese nervio o de esos grupos de nervios. Entonces uno podría echar para atrás, empezando a hablar de que existen diversos tipos de nervios que transmiten o ejercen diversas funciones. Hay nervios que se llaman nervios motores. Los nervios motores, como uno se imagina, es básicamente el nervio que tiene que ver con la movilidad de algún grupo de músculos. Por ejemplo, si quiero estirar la pierna, si quiero levantar el brazo, hay un estímulo nervioso que origina que el músculo se mueva. Entonces, hay nervios de tipo motor. Hay nervios de tipo sensitivo. Los nervios de tipo sensitivo más bien nos traen información al cerebro y le dan información muy interesante, muy variada, porque tenemos diversos tipos de receptores. Tenemos receptores de temperatura, receptores de calor, receptores de vibración. Todo esto va siendo transmitido a través de estos nervios sensitivos. Inclusive los nervios sensitivos le dan información al cerebro de una condición que se llama la propiocepción, que es la sensación de en qué posición está el cuerpo. Nosotros normalmente estamos sentados o estamos de pie y no recapacitamos en qué posición estamos, pero el cerebro sabe exactamente en qué posición está, porque toda esa información propioceptiva va por los nervios sensitivos. Y hay diferentes tipos de nervios, hay diferentes tipos de neuropatías. Exactamente. Entonces, para terminarte, el último tipo son los nervios autónomos. Los nervios autónomos se llaman autónomos porque no tienen relación con nosotros dos y porque regulan ciertas funciones en las cuales el cerebro no las puede controlar. Por ejemplo, hay nervios que tienen que ver con la sudoración, nervios que tienen que ver con la dilatación de los vasos sanguíneos, nervios que tienen que ver con la frecuencia cardíaca. Nosotros no le decimos al corazón lata más rápido, lata más lento. Nervios que tienen que ver con la movilidad intestinal, nervios que tienen que ver con la función sexual, nervios que tienen que ver con la función de la vejiga de vaciarse. Todo esto no lo controlamos. Entonces, cuando vos me decís eso, entonces nosotros podemos tener enfermedades que afectan nervios motores, nervios sensitivos, que afecten ambas condiciones o que afecten también los nervios de tipo autónomo. ¿Por qué pueden afectarse los nervios, doctor? Okay, entonces aquí hay que empezar a analizar.
dos grupos grandes de neuropatías, quiere decir enfermedades que afectan los nervios. Y estamos hablando más que todo de neuropatías periféricas. ¿Por qué le llamamos neuropatías periféricas? Porque están fuera del cerebro. Entonces, las neuropatías periféricas pueden tener tres condiciones o tres tipos. La mononeuropatía, mono en medicina quiere decir uno, es decir, una sola neuropatía que esté afectada ahí, es decir, un solo nervio que tengamos ahí afectado. Están mononeuropatías múltiples, es decir, un nervio tal vez de la mano, un nervio de la pierna, pero no tienen ninguna correlación, pero sin embargo son mononeuropatías múltiples. Y de las más frecuentes son las polineuropatías, es decir, múltiples grupos de nervios afectados. ¿Dónde vemos, por ejemplo, la mayor parte de las afectaciones? Generalmente en las polineuropatías. Cuando uno habla de polineuropatías, estamos hablando que el grueso de las neuropatías periféricas está en una enfermedad muy conocida que es la diabetes. Doctor, yo creo que uno de los puntos más importantes de esta entrevista es que uno tenga las señales concretas que le permitan a uno enterarse de que los nervios se están afectando. ¿Qué tipo de síntomas pueden dar aviso de que algo está sucediendo con los nervios? Entonces es interesante. Entonces, habíamos dicho lo de los tres grupos de nervios. Si nos vamos a los nervios de tipo sensitivo, que generalmente la parte sensitiva es la que es primariamente afectada, entonces toda la información que viene desde los puntos distales, una cosa también importante que me acabo de acordar, las neuropatías usualmente empiezan en forma distal. Distal quiere decir alejados del centro del cuerpo. Entonces van a afectar manos, va a afectar pies. Generalmente a nivel de manos y pies, si hablemos específicamente de neuropatía diabética, va a dar sensación de guante y de bota. Es decir, la persona siente cierta sensación como que tuviera una bota, que tuviera unos guantes, en los cuales puede tener alteraciones de tipo sensitivo hacia arriba o hacia abajo. ¿Qué quiere decir eso? Sensibilidad hacia arriba es que se vuelve hiperestésico, se vuelve doloroso, se vuelve hipersensible, la persona se siente mal, puede tener sensación de quemadura, sensación de ardor, y esto es bastante incómodo para el paciente. O el otro extremo, que es hacia abajo, el no sentir. Entonces viene la hipoestesia o la anestesia, el paciente que pierde la sensibilidad. No infrecuentemente vemos en pacientes diabéticos y con otras enfermedades metabólicas perdieron la sensibilidad. Entonces van felices en la playa cuando se podía ir a la playa, andan descalzos, no sienten la temperatura de la arena caliente y se están quemando, y cuando se dieron cuenta que tenía una quemadura importantísima porque los receptores de temperatura están lesionados y no llega la información, porque recordemos que el dolor es una señal de alerta para retirarnos de algo que nos está agrediendo. En este tipo de condiciones no se da eso. Quiere decir que habrá neuropatías, algunas que duelan y otras que más bien todo lo contrario. Totalmente, hay pacientes que no sienten, perdieron la sensación de presión, la sensación de vibración. Por eso es que inclusive algunos pacientes cuando perdieron la sensibilidad y pueden llegar a agarrar algo y se les cae, no son conscientes del grado de prensión que tiene que darle a un vaso para que no se le caiga, por ejemplo. Hablaba usted de la afectación en nervios motores. ¿Quiere decir que hay neuropatías, doctor, que van a impedir que la persona camine? Indudablemente. ¿Cómo sería en este caso? Entonces las neuropatías motoras, y hay múltiples, hay algunas neuropatías, por ejemplo, el síndrome de Guillain-Barré, del cual vamos a hablar ahora, son neuropatías polirradiculoneuropatías, es decir, afectan múltiples raíces nerviosas, y esto empieza dando problemas de tipo motor. Y los problemas de tipo motor que le va a dar es incoordinación de la marcha, lo que se llama una marcha atáxica, una marcha torpe, una marcha que lo predispone a caídas. ¿Por qué? Porque la función motora es una función motora que no está adecuadamente controlada porque los nervios están afectados. Ahora hablábamos de que uno de los principales síntomas puede ser el adormecimiento de manos o de los pies, pero usted acaba de decir que hay una gama enorme de nervios, doctor, y que a veces esto puede ocurrir. ¿En qué situaciones normalmente una neuropatía tenga que asociarse con este tipo de síntoma? Ok, entonces, cuando uno puede empezar a pensar que un paciente tiene neuropatía cuando los síntomas son reiterados. ¿Qué quiere decir eso? Que son frecuentes, que son cotidianos, que va más allá de lo normal. ¿Qué sería lo normal? Por ejemplo, que yo me dormí con el brazo doblado y tal vez al ratillo siento los hormigueos y eso es transitorio, desapareció. Pero sin tener esas condiciones, si tenemos las manos dormidas, los hormigueos, estos hormigueos se llaman parestesias o disestesias, que son sensaciones anormales, sobre todo en guantes, sobre todo en calcetín. Entonces uno debería pensar que el paciente puede tener una neuropatía y empezar a estudiar
cuáles son las principales causas de neuropatía, recordando que las dos principales causas por estadística son la diabetes y la enfermedad alcohólica. Por ahí iba, que me llamaba la atención que usted hablaba que el paciente diabético debe tener más cuidado. Indudablemente. Lo que pasa es que uno ha asociado la neuropatía en un paciente diabético como que pierde sensibilidad. Por lo que usted nos está enseñando hoy, no necesariamente puede desarrollar cualquier tipo de neuropatía. Cualquier tipo de neuropatía sensitiva o motora, o una mezcla de ambos. ¿Por qué la diabetes es un factor de riesgo, doctor? La diabetes es un factor de riesgo por sí sola si está inadecuadamente controlado, porque existe un fenómeno a nivel químico que se llama glicación de proteínas, que es por los niveles persistentemente altos de azúcar, va generando lesión directa a los vasos sanguíneos, lesión directa a los nervios, y obviamente el nervio se va entorpeciendo y va perdiendo su capacidad de función, sea función sensitiva o función motora. ¿Hay otras enfermedades que puedan desarrollar neuropatía? Sí, claro, múltiples enfermedades. Nosotros podemos tener afectación de los nervios, por ejemplo, después de un cuadro viral. Ahí lo que se llaman las enfermedades desmielinizantes. Recordemos que los nervios, suponiendo que esto fuera un nervio, sí, el nervio va por el centro y alrededor tiene una cubierta, por decirlo así, como de hule, una cubierta que se llama cubierta de mielina. Cuando esta mielina se empieza a perder, entonces es como tener múltiples cortocircuitos. Y estos cortocircuitos de los cablecillos va generando información eléctrica anormal. ¿Dónde podemos ver eso? Lo podemos ver después de un cuadro infeccioso, como en el caso del síndrome de Guillain-Barré. En Guillain-Barré, que es una poliradiculoneuropatía, es decir, múltiples raíces nerviosas comprometidas, se puede dar después de una vacunación, y esto no estoy diciendo que la vacunación sea mala, pero sí se han descrito casos después de vacunación, casos después de influenza, casos después de cualquier virus, inclusive ahora con el coronavirus se han descrito también síndromes de Guillain-Barré. También los nervios pueden ser afectados por sustancias tóxicas, metales pesados, pueden ser afectados por trauma, por golpe, por lesiones, por enfermedades autoinmunes, que es interesante. Las enfermedades autoinmunes son enfermedades en las cuales la persona genera anticuerpos que atacan sus propios tejidos. Hay neuropatías autoinmunes en las cuales el organismo produjo anticuerpos en etapa inicial tal vez para atacar un virus o una bacteria. Y de un momento dado estos anticuerpos se vuelven locos y empiezan a atacar sus propios tejidos. Pueden atacar articulaciones, pueden atacar corazón, pueden atacar riñón o pueden atacar los nervios generando una neuropatía. Doctor, si es un tema de nervios, por ejemplo, padecimientos como el túnel carpal o incluso la ciática, que también ha sido bastante frecuente, ¿puede ser considerado una neuropatía? Claro, indudablemente que sí. Entonces, aquí cambiamos de una polineuropatía, como la que estábamos mencionando al principio, a mononeuropatía. ¿Por qué no mono? Porque generalmente es una sola. Las mononeuropatías, la principal causa de mononeuropatías es el trauma o el ejercicio reiterado. Por ejemplo, una de las condiciones que se dice que para la compresión del nervio mediano, el nervio mediano viene por esta zona, sube hasta acá. Generalmente en esta zona, arriba de la muñeca, puede ser comprimido. ¿Por qué puede ser comprimido? Por ejemplo, la gente que usa uso profesional de las manos, la gente que pasa digitando con la mano en una sola posición, puede generar que el trauma repetitivo genere compresión del nervio. Eso es una cuestión que se llama el síndrome del túnel carpal o síndrome del túnel carpiano, le dice alguna gente. 8:15 de la mañana. Si usted acaba de encender el televisor o acaba de poner el programa, quiero decirle que el doctor Manuel Rojas nos está acompañando hoy para hablar de neuropatías. Ya usted lo ha escuchado, el doctor habla que hay un sinfín de neuropatías que pueden afectar diferentes nervios y diferentes áreas de nuestro cuerpo, desde la parte motora hasta la parte sensitiva e incluso la parte sexual, que ya ahorita vamos a desarrollar esa otra parte con el doctor. Si usted tiene que realizarnos una consulta, el Facebook de Buen Día está a su disposición. Este es su espacio para que usted lo realice y que sea una cita médica de esta manera, a través de la televisión. Si usted también desea, puede enviarnos un video al 6087-7777 y aprovechamos todo el conocimiento que tiene el doctor Manuel Rojas. De hecho, doctor, quería que nos explicara eso, porque ahora que usted estaba mencionando el tema de los nervios en la parte sexual, ¿podrían desarrollarse neuropatías en este específico? Y si es así, ¿cuáles serían los síntomas? Ok, entonces, 3 tipos de nervios: sensitivos, motores y los autónomos. Los nervios autónomos, que son los que no tenemos control por medio del cerebro, sino que se mueven por sí solos, por decirlo así, por eso se llama autonomía, son los que regulan la frecuencia cardíaca, los que regulan la dilatación o el diámetro de los vasos sanguíneos, tienen consecuentemente regular la frecuencia cardíaca y regular el diámetro de los vasos sanguíneos, regulan la presión arterial. Entonces,
parte de las disautonomías, dis quiere decir malo, autonomía, sistema nervioso autónomo malo, pueden ser variaciones en la presión arterial, pacientes que se ponen de pie y se marean, se agachan y se marean, no toleran mucho estar de pie o hace mucho calor y se marean. Esto es una disautonomía que puede ser parte de una neuropatía por lesión de los nervios autónomos. Estos nervios autónomos también pueden regular la capacidad para orinar o para retener orines, pueden regular el tránsito intestinal, entonces podemos tener pacientes que pueden tener diarrea o pacientes que pueden tener estreñimiento. Una neuropatía autonómica la podemos ver también en los pacientes diabéticos y en otro tipo de pacientes que tienen enfermedades, ¿cómo se llama?, metabólicas. Y cuando vamos a la parte sexual, una de las manifestaciones también de una disautonomía por lesión de los nervios autónomos en una enfermedad metabólica es la disfunción eréctil. Nos está escribiendo Carla Chacón, doctor, en este momento. Dice que ella estuvo en el hospital en febrero y estuvo durante 15 días. Le inyectaron algo como para que a ella no le diera trombosis, nos está contando Carla. Todavía hoy el brazo derecho le está doliendo. El 15 de febrero fue que estuvo allá. Y le duele mucho, la mano se pone como un rojo oscuro y también tiene dolor, como que la sangre no fluye. Pregunta ella si debería preocuparse. Los primeros días, además, no podía mover el brazo. Si a raíz de esta inyección que le colocaron, ella podría haber desarrollado una neuropatía. Es muy difícil. Generalmente los medicamentos que le ponen a nivel de hospital son heparina, que son dosis de anticoagulante a dosis profilácticas para prevenir que el paciente haga alguna trombosis, que haga algún coagulito en pulmón, que haga algún coagulito en alguna otra zona, pero generalmente son inyecciones que son subcutáneas, no son profundas, generalmente no producen lesión. En ese sentido habría que buscar otras causas de dolor en el brazo, pero yo creo que no tiene relación con esas inyecciones. Tenemos una consulta en video de parte de una esposa preocupada por un adormecimiento en el brazo, creo que es de su esposo. Buenos días, cuéntenos. Buenos días, mi consulta es, mi esposo tiene protusiones a lo largo de toda la columna cervical. Tiene una entre las 5 y las 6 que hace contacto con médula y con nervio, pero no lo quieren operar. No entiendo por qué y quisiera que el doctor me lo explicara, ya que él tiene entumecida la mano derecha y es realmente doloroso. Esto tiene más de un año. Muchas gracias. Ok, aquí es otra cosa importante. Cuando nosotros hablamos de mononeuropatías, que dijimos que eran generalmente de tipo mecánico, por atrapamiento de un nervio, por compresión del nervio, por lesión directa del nervio. Bueno, entonces aquí empieza, que también vos lo mencionaste al principio, las pacientes que tienen compresión de nervio ciático. Es una compresión a nivel de columna de nervio ciático y el nervio da irradiación hacia la pierna. A nivel cervical puede pasar exactamente lo mismo. Recordemos que dentro de los discos, a los lados empiezan a salir unas filetes nerviosos, uno a cada lado, son raíces nerviosas que si el paciente tiene algún tipo de aplastamiento o algún grado de enfermedad degenerativa de la columna, puede compresionar y pellizcar alguna de las raíces nerviosas. Entonces, desde el punto de vista de resonancia, desde el punto de vista de imágenes, puede tener dos condiciones. Una, que es lo que se llama un bulge, se pone bulge o abombamiento, en la cual el disco, eso suena muy feo hacerlo con esto, pero supongamos que estos son los discos vertebrales, entonces que de un momento a otro el disco vertebral protruye hacia adentro y entra en contacto con la médula espinal. Eso es un bulge, sale para allá. Bueno, pero el bulge, si es central, usualmente no son quirúrgicos. Hay pacientes que tienen múltiples abombamientos que entran en contacto con la médula espinal, pero ningún neurocirujano lo opera porque en realidad no se considera quirúrgico. Que es la etapa, por decirlo así, preherniaria, es decir, ya antes de una hernia propiamente dicha. ¿Qué es la hernia? La hernia es cuando ya esta protrusión es tan importante, tan significativa, que entra en contacto con la médula espinal, produce compresión y produce déficit del nervio, casi a un lado, izquierdo o derecho, y entonces puede tener alteraciones de tipo sensitivo, de tipo motor o de tipo doloroso. En el caso de ella, si el marido ya está experimentando ese tipo de circunstancias, probablemente ya no tenga un bulge, sino que ya tenga una hernia propiamente dicha. ¿Cuál es la recomendación para ella? Idealmente que lo valore un neurocirujano. Vamos por otra consulta de parte de una mujer que tiene un adormecimiento y un dolor en las manos y en los dedos. Buenos días. Buenos días, mi problema es el siguiente. Todas las mañanas al despertar
Me duele mucho lo que es las manos, los dedos más que todo, o sea, yo siento que no es el túnel carpal, las manos y los talones y la planta de los pies. Conforme va pasando el día se me va calmando el dolor, pero siempre todas las mañanas al despertar me sucede. Me gustaría saber cuál podría ser la causa. Gracias. Gracias a usted. El hecho de que una neuropatía se desarrolle en una hora específica, doctor, ¿puede ser también un aviso? Puede ser un aviso, pero también no hay que ponerle la etiqueta de neuropatía a todo. Vea que ella dice que tiene dolores articulares y dolores en las plantas de los pies. Entonces habría que ver si de fondo lo que existe es una colagenopatía, que son enfermedades que afectan el tejido de las articulaciones, donde está el lupus, la artritis reumatoide, la enfermedad mixta del tejido conectivo y otra serie de enfermedades que producen dolor, que producen lo que se llama artralgia, que hay que diferenciar una artralgia de una neuralgia. Artralgia es dolor de las articulaciones, que también puede ser una articulación o múltiples articulaciones, de una neuralgia, que es compromiso del nervio. ¿Cuál es la recomendación para ella? Indudablemente debería valorarlo un internista o valorarlo un reumatólogo para que haga la diferenciación en el caso de ella. Nayudel Gutiérrez, buenos días, Nayudel, gracias por escribirnos. Dice ella que hace una semana siente un hormigueo en la pierna y está preocupada, quiere saber cómo puede tratar el síntoma. Ok, entonces siempre en este tipo de condiciones hay que tratar de establecer la causa. El tener adormecimiento y sobre todo persistente, entonces eso ya sería lo que se llama una disestesia, una alteración anormal. Hay múltiples enfermedades que pueden afectar la conducción nerviosa, desde compresiones a nivel de columna y que generen dolor, como en el caso de la ciática. En el caso de ella habría que explorar si es en la cara anterior, si es en la cara posterior, ver qué tipo de sensibilidad está perdiendo, si es a la temperatura, a la vibración, al dolor, y ver si tiene también datos que sugieran compromiso también de la parte muscular. Porque recordemos que las neuropatías, sobre todo la neuropatía crónica, ¿qué es lo que hace? Bueno, la lesión nerviosa hace que el músculo se use menos y consecuentemente el músculo se atrofia. Entonces uno puede ver en algunas neuropatías disminución de la masa muscular, disminución del tono muscular por compromiso del nervio. Entonces, el tener alteraciones obliga a explorarla para ver si tiene más compromiso sensitivo en los otros niveles, si es un compromiso sensitivo que va subiendo, que está estabilizado, o si es secundario inclusive algún medicamento, porque hay medicamentos que pueden generar neuropatías. Una consulta más en video, doctor. Atendemos de parte de una dama. Buenos días. Buenos días. Mi consulta es esta. ¿Es lo mismo los nervios inflamados a que se te inflamen los músculos? Porque a mí me dan dolores de columna demasiado fuertes, más que todo en el centro de la columna, y me dijeron que era porque se me inflaman los músculos que hay ahí, que tenemos músculos desde el cuello hasta la cadera, hay músculos ahí en la columna, entonces que a mí se me inflaman, entonces eso me provoca mucho dolor al movimiento, o aunque no tenga movimiento, cualquier esfuerzo que yo haga se me inflaman supuestamente esos músculos y el dolor es demasiado, aparte que soy muy propensa a que se me desgarren los músculos a grado 3. Eso también tiene que ver con la inflamación de lo que están hablando. Muchas gracias. ¿Cuál es su opinión, doctor? Me acabo de robar esta flor. Acabo de notarlo yo también. Imaginemos que esta es la columna de ella. Entonces, si la columna tiene múltiples desgastes a nivel de huesos, pues entonces la columna se vuelve un poquito inestable, por decirlo así. Nosotros tenemos músculos a ambos lados de la columna vertebral que se llaman músculos paravertebrales. Entonces los músculos paravertebrales se contraen, se ponen rígidos para tratar de estabilizar una columna que es aparentemente inestable por múltiples desgastes. Entonces aquí hay que valorar primero la integridad ósea de ella, ver si hay osteoartrosis, si hay aplastamientos, y eso uno podría explicar perfectamente si los hay, que eso le está generando dolor, que los músculos se contraigan. Donde uno más frecuentemente ve esto es a nivel de cuello. Recordemos que en el cuello, si supongamos otra vez con esta ramita, el cuello normalmente tiene una curvatura, se llama una lordosis cervical. Cuando tenemos desgastes y tenemos contractura de los músculos que están a ambos lados del cuello, entonces esta curvatura, estamos viendo el cuello de medio lado,
se pone así, se pone recto. Eso se llama rectificación de la lordosis cervical. O sea, perdemos la curvatura normal que tenemos en el cuello. ¿Por qué? Porque los músculos se contraen. Entonces, los mismos fenómenos de contracción muscular podemos tenerlos a nivel lumbar y eso puede pasar por la enfermedad degenerativa de la columna. Sí, vieras que nos está escribiendo un televidente, doctor Alonso Herrera. Dice que él, desde que recuerda, se despierta siempre con los brazos adormecidos. Antes también se le dormían las piernas. Después de un rato de estar sentado, ¿podrá tener una relación con lo que usted ha estado exponiendo? Hay parestesias que pueden ser posicionales. Es decir, el paciente que, por ejemplo, durmió con las manos así, hay gente que duerme en posiciones también rarísimas y esto puede dar lo que se llaman neuropatías por presión o por atrapamiento, por compresión, y amanecen inclusive hasta con síndrome de manos caídas, porque no pueden moverlos por la tipo de posición que tiene. Ahí existe también el síndrome de sábado por la noche, el paciente que se tomó un montón de tragos y amaneció sobre una silla, ahí medio atravesado. Bueno, cuando ya quiere mover el brazo resulta que no lo puede mover, porque tú hizo presión sobre cierto plexo braquial, sobre cierta zona del nervio, y le aparece tonto el brazo y no lo puede mover. ¿Y así se llama el síndrome? Síndrome de sábado por la noche. Sábado por la noche. Sí, ahora se da cualquier día, pero ya no se da, pero ¿cómo se llama? Así, síndrome de sábado por la noche, porque casualmente es una condición que pasa, sí. La persona se durmió en una sola posición y esa posición comprime el nervio. Doctor, vayamos cerrando el tema hablando un poco sobre la forma de tratar las neuropatías, ¿verdad? ¿Cómo se hace? Una cosa interesante en las neuropatías es primero ver la edad del paciente, las enfermedades de fondo que tiene el paciente que pueden ser potenciales desencadenantes de neuropatías, los medicamentos que está tomando, porque como dijimos hay medicamentos que generan neuropatía, como por ejemplo los medicamentos para la quimioterapia pueden generar neuropatía, algunos antibióticos pueden generar neuropatía. Y después la historia clínica. En la historia clínica es muy importante ver si el paciente está refiriendo una mononeuropatía, como puede ser el síndrome de túnel carpal o el ciático, ¿verdad? O si es una polineuropatía, si son múltiples raíces nerviosas que están comprometidas, si es más distal, como dijimos, más de manos, guantes y calcetín, si es ascendente y todo este tipo de cosas hace que el médico sospeche una neuropatía. Y es interesante porque entonces uno dice que el diagnóstico de neuropatía en un 80% es clínico. Clínico en medicina quiere decir que el médico por examen físico, por historia clínica, diagnostica una neuropatía. Cuando quiere confirmarla existen otros estudios de electromiografía, estudios de velocidad de conducción nerviosa que se hacen con una especie de agujitas en las piernas. Esto nos ayuda a confirmar diagnóstico y en base a eso viene el tratamiento. Algunas neuropatías son reversibles, la mayor parte no, porque ya se lesionó el nervio. ¿Cuál es la neuropatía reversible que uno que responde mejor? La neuropatía del alcohólico. Porque el alcohólico deja de tomar, recordemos que el alcohol tiene un efecto tóxico sobre los nervios y a su vez genera déficit de vitaminas del complejo B, sobre todo por mala alimentación, B1, B6, B2 y todo eso. Bueno, este paciente deja de tomar y empieza a tener suplementación de complejo B y ácido fólico y estos pacientes su neuropatía puede ser reversible. Hay otros tipos de neuropatías, robándote 3 segundos y que sería para un próximo programa, para que vean que es interesante. Neuropatías de los pares craneales. Los pares craneales son nervios que salen de la cabeza. Son simétricos, son uno a cada lado, son 12 pares craneales. Tienen que ver con la expresión de la cara, con abrir los ojos, con cerrarlos, con la dilatación de la pupila, con tragar, con deglutir. Y pueden también ser afectados desde el punto de vista neuropático. Ejemplo 1. Neuropatía del glosofaringio. El glosofaringio es un nervio que está en esta zona. Y hay pacientes que se dejan de tics dolorosos. Tienen tics dolorosos que aumenta el toser, que aumenta el estornudar, que aumenta el tragar. Le va donde el otorrino, no le encuentra nada, va a foniatría, no le encuentra nada, le hace un ultrasonido, no le encuentra nada. Y resulta que el nervio glosofaringio, que es un nervio que pasa por acá, está afectado. Es un nervio del grupo de nervios donde está también la neuralgia del trigémino, donde está la parálisis facial. Eso sería interesante hablarlo un día porque también son neuralgias de otro tipo. Y lo vamos a dejar ahí pendiente para la próxima reunión, doctor, y ahí lo vamos a estar contactando para que usted lo desarrolle. Doctor, muchas gracias. Nada más para cerrar, ¿existe alguna forma de prevenir una neuropatía? En las neuropatías de origen metabólico, lo fundamental es el control de la enfermedad metabólica. Si dijimos que el 50% de las neuropatías son de la diabetes y del alcoholismo, bueno, un adecuado control de un paciente diabético que mantenga glicemias adecuadas es un paciente que tiene menos riesgo de desarrollar una neuropatía. El paciente que está descontrolado, que está mal controlado, indudablemente va a desarrollar una serie de complicaciones, neuropatía, daño renal, etcétera, y son pacientes que se complican fácilmente. Y el alcohólico evidentemente también lo hace. Entonces,
La prevención es el control de la enfermedad de fondo, eso es lo fundamental. Hay medicamentos que sirven para aliviar los síntomas, para disminuir la sensación de calor, la sensación de ardor, el dolor, todo esto existe. Pero una cosa es que el paciente se sienta bien y otra cosa es evitar que la enfermedad progrese. Claro. El doctor Manuel Rojas, médico internista, quiero darle números de teléfono 2248-0000 y 8370-0000. También el doctor pone a su disposición un correo electrónico para que usted le escriba la consulta, preguntasdepacientes@gmail.com. Estaba presumiendo que ya me había aprendido los números, pero me faltaba el correo. preguntasdepacientes@gmail.com para que usted hable con el doctor Manuel Rojas. Doctor, muchísimas gracias. Buen día, mi amigo. Que tenga un bonito fin de semana. Usted igual también. para vos.